Bienvenidos a Pino Suárez 2, domicilio del diálogo. Desde esta galería de presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos el gran orgullo y honor de recibir al presidente del Tribunal Supremo de la hermana nación de Puerto Rico, el juez Federico Hernández Denton. Señor juez, señor presidente, bienvenido a México, bienvenido al canal judicial y gracias por aceptar estos minutos para la entrevista. Para mí es un gran privilegio poder estar aquí en el canal judicial de México, del Poder Judicial de México y poder tener esta oportunidad de compartir con ustedes. Don Federico, usted tiene una extensa y reconocida trayectoria en el servicio público. En 1985 fue nombrado juez y en el 2004 fue designado juez presidente en Puerto Rico. Acaba usted de estar en una ceremonia solemne ante el Pleno de Ministros de la Corte Mexicana, de recepción, de bienvenida. Se han expresado ánimos de colaboración y creo que particularmente importante el momento de la visita de la delegación puertorriqueña a México, cuando en nuestro país se está justamente atravesando el proceso de implementación de una reforma que implica juicios orales, oralidad, al sistema penal en general. Y en esto ustedes tienen una vasta experiencia, han avanzado un terreno muy importante y creo que esa es una parte fundamental de esta visita, sobre todo de intercambio. También hay proyectos que de México interesan a Puerto Rico. Sí, bueno, la visita responde a una iniciativa que tanto el ministro presidente de la Suprema Corte de México como este servidor y el Consejo del Poder Judicial tomamos hace ya varios meses, de hecho quizás antes, con una visita que nos honró con su presencia el entonces ministro presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela, con quien me une unos grandes lazos de amistad. Y que en esa etapa, en esa visita, el ministro presidente Azuela me comentó del interés que había y la preocupación que había con el proceso oral, los cambios de la oralidad penal aquí que se estaban considerando en ese momento. Y yo invité al ministro presidente a ver los procesos orales nuestros en lo penal. Nosotros tenemos los procesos orales en lo penal y en lo civil, y lo tenemos desde principios de siglo. Tenemos una vasta experiencia, tenemos todo un ordenamiento de derecho probatorio, ordenamiento procesal en lo civil y en lo penal. Y los procesos nuestros son de oralidad total, que a nuestro entender sirve precisamente los propósitos que ustedes quieren tener aquí en México, que es de mucha mayor transparencia del desempeño del Poder Judicial, porque cuando las cosas no se hacen con total transparencia, como ustedes bien saben, siempre hay la sospecha de que hay otras motivaciones por las decisiones que pueden tomar los protagonistas de la misma. Y yo creo que la iniciativa que ustedes han tomado es una extraordinaria iniciativa. Y nosotros les hemos expresado, yo le expresé al ministro presidente Azuela y luego al ministro presidente a Guillermo Ortiz, nuestra mejor disposición de colaborar y ayudarlos en este proceso, que sé que es una iniciativa compleja, que tiene siempre su resistencia, todos los cambios tienen alguna resistencia. Y de una vez también nosotros aprovechar de unos desarrollos que ustedes tienen muy importantes, en lo que tiene que ver con tecnología, en lo que tiene que ver con comunicación, como es el canal judicial que ustedes tienen, que son iniciativas interesantísimas. Y nosotros así poder aprovechar esa experiencia de ustedes y poder compartir entre los dos países. Señor presidente, nuestros sistemas son diferentes. En Puerto Rico, bueno, hay una combinación muy interesante de common law y que también tiene que ver con el sistema tradicional jurídico europeo. Hay una gran experiencia en el proceso penal angloamericano, nosotros lo reconocemos así. Usted ya hablaba de la oralidad y que tiene muchísimos años aplicándose. En México nos encontramos en esta etapa de implementación. Ahí existe la figura del jurado.
y en México no existe la figura del jurado, y sobre todo para las personas que no son especializadas en técnica jurídica, bueno, lo ven mucho en las películas sobre procesos penales, sobre procedimientos acusatorios, verbales, y la figura del jurado en Puerto Rico es vigente, es parte de su sistema, pero como que empieza a ser parte de un mito de película a veces para quienes no son enterados o técnicos en derecho. Este sistema de jurado, ¿cómo sigue funcionando, por ejemplo, en el sistema puertorriqueño? En el sistema puertorriqueño, la figura del jurado es muy importante en el sistema penal puertorriqueño. Sí, sí. No en lo civil no tenemos jurado. En la figura del jurado, en lo penal, son 12 personas de la comunidad que se escogen mediante un procedimiento a través de unos sistemas digitales, que ahora están modernos digitalmente, se van escogiendo y se van escogiendo unos paneles de jurados que los abogados y las partes del Ministerio Público en el proceso ya de la selección de esas 12 personas que van a formar parte y van a formar el juicio final relativo a la culpabilidad de un acusado. Y para nosotros el jurado es una institución de mucha importancia porque nos asegura que quienes juzgan, el juzgador, sean miembros de la comunidad. Claro está, con un ordenamiento penal aplicable, con un proceso la evidencia que se somete, la prueba que se somete en los juicios orales nuestros, es a través de un ordenamiento especial. Y allí en el caso nuestro, la determinación de culpabilidad la tiene que hacer 9 de 12. Tiene que haber por la mayoría, una mayoría de 9. En nuestro caso no se requiere unanimidad. Es con 9 de 12 personas que hagan la determinación de culpabilidad. Si no se ponen de acuerdo, si no hay 9 votos, pues no hay fallo de culpabilidad y la persona sale absuelta. El proceso es muy interesante. Nosotros tenemos una combinación porque el imputado, el acusado, puede optar por no ser juzgado por un jurado y ser solamente juzgado por un juez. Esa es una decisión optativa del acusado. A base de qué se toman esa decisión, pues muchas veces depende de la naturaleza del delito cometido. La presencia del jurado en lo que respecta a los jueces nos garantiza mucho más transparencia en el proceso, nos ayuda muchísimo en la transparencia, porque son 12 jugadores que no son abogados, de hecho no pueden ser abogados. Claro. Son 12 jugadores de la comunidad que reciben, oyen la prueba, interpretan las señales, cómo contestan preguntas los testigos. El proceso oral nuestro, pues hay una presentación, si quieres le corro un poco de cómo eso funciona. Hay la presentación de la prueba por parte del Ministerio Público con testigos, con testimonio de los testigos o presentación de prueba documental. Esos testigos, entonces, los abogados de la defensa los contrainterrogan. Hay una presunción de que el acusado no tiene que hablar. De hecho, el acusado tiene un derecho constitucional a no autoincriminarse, es decir, que no tiene que hablar y no tiene exigencia de testificar. Pero los abogados que los representan contrainterrogan a los testigos que trae el Ministerio Público, que pueden ser los policías, pueden ser los investigadores forenses o pueden ser testigos que han visto los hechos. Y a su vez la defensa puede presentar otros testigos relativos a poder presentar testigos de coartada, por ejemplo, que en el momento que ocurrió los hechos el acusado estaba en otro lugar, y entonces a su vez el Ministerio Público contrainterrogarlo. Todo eso se da en el contexto de un juicio donde el público tiene derecho a asistir, verlo, totalmente transparente. También la prensa tiene derecho a estar presente.
La prensa, de hecho, cubre, cada vez son más notorios los casos criminales, cada vez hay más interés por parte del público en los casos particularmente criminales. Yo creo que ustedes también deben tener esa misma experiencia. Cada vez también ocurre que el proceso, mientras se va desenvolviendo, a la misma vez que se están juzgando dentro de la sala, en los procesos de mucha notoriedad, pues afuera, la gente que está leyendo periódicos, oyendo por radio lo que ha estado ocurriendo en los procesos judiciales, va también haciendo su propio determinación de si esta persona es culpable o no. Es justo lo que le quería comentar, los llamados juicios paralelos, a la par del proceso jurisdiccional que se está enfrentando, y también obviamente ocurre en México y creo que es una naturalidad de todos los sistemas, se van generando juicios en opinión pública sobre las versiones que reproducen los medios de comunicación, algunas en un sentido, otras en otro, pero paralelamente se va formando un juicio social que no es el que está definiendo la causa penal en ese momento. Yo le quisiera preguntar, aprovechando, teniendo el honor de intercambiar con usted como en su calidad de presidente, ¿estos juicios paralelos afectan el criterio del juzgador o pueden afectar el criterio, en este caso, del jurado, cuando se va a tomar una determinación y hay una gran presión social sobre un caso particularmente especial que llama la atención? Bueno, nosotros tenemos en nuestro ordenamiento hay una presunción de inocencia muy importante del acusado, que se presume inocente hasta que se pruebe más allá de duda razonable su culpabilidad. En los casos particularmente notorios, siempre es un gran reto porque han sido cubiertos por la prensa. Desde antes de que haya antes que inicie un proceso judicial, mientras está la etapa investigativa, ya están cubiertos por la prensa. Y cada vez más, como los medios informáticos y los mediáticos son cada vez más numerosos, ya no solamente hay prensa escrita, están las plataformas digitales y están lo que tiene que ver con radio, tiene que ver con televisión, pero está también todo lo que se está transmitiendo digitalmente en Internet. El reto para los tribunales es mayor en dos partes. El tribunal tiene que asegurar que no haya contaminación por parte del juzgador de lo que se está opinando o diciendo fuera de los medios, a través de los medios, fuera de la sala del tribunal. Y eso, en los casos particularmente notorios donde tenemos jurados, donde se está juzgando por jurados, nosotros tenemos lo que hace el Poder Judicial para garantizar que los jurados, primero, no estén contaminados. Hay un proceso de selección, quiénes van a ser los miembros, y hay un proceso de preguntarles para ver si ya esas personas que se van a seleccionar y que están en los paneles de jurados tienen un juicio previo, que lo han hecho sin que hayan recibido la prueba. Incluso los aíslan, ¿no? Entonces, la segunda etapa, en esos casos muy importantes, aislamos a los jurados, es lo que nosotros llamamos el secuestro de los jurados. Ahí representa un gran desafío para los tribunales porque el aislamiento de los jurados es a través de todo el juicio y el aislamiento eso le corresponde al Poder Judicial. En el caso nuestro, pues los funcionarios de seguridad nuestra se hospedan a los jurados en un lugar determinado, normalmente son unos hoteles, se les controla toda la comunicación, toda la información que reciben, toda la información que comunican, porque se quiere que el jurado esté totalmente aislado de las discusiones públicas que pueden estar generándose a través de los medios, porque como bien ustedes saben y pasan aquí, hay analistas de todo en estos momentos, en todas partes del mundo, pues cuando hay casos muy importantes hay analistas de esos casos y hay juicios que van determinando, los analistas van juzgando a su vez la prueba que se ha presentado, pero no necesariamente corresponde a la totalidad de la prueba que se está presentando en la sala. Así que se aísla el jurado, ese es un proceso interesantísimo, hasta que el jurado se concluye el juicio y el jurado llega a una determinación relativa a este asunto. Y se imagina, a veces toma días en lo que el jurado llega a una determinación, se ponen de acuerdo y hay la mayoría necesaria, los 9 votos para hacer una determinación.
si es que hay una determinación de culpabilidad. Pero en ese proceso es un reto siempre aislarlo, representa un gran sacrificio para los jurados, porque aunque reciben una paga por su servicio, nunca es el equivalente, si tú estás trabajando, nunca es equivalente al salario que el jurado puede desempeñar, y puede haber profesionales que son llamados a jurado y que tienen que comparecer. Nosotros tenemos muy pocas exclusiones y entendemos que es un deber cívico participar en ese proceso. Y una vez llegan a la determinación, pues el jurado hace la determinación de culpabilidad o no culpabilidad. Y ahí regresan a la libre comunidad los jurados, porque en el proceso que se aíslan, están casi totalmente aislados. Señor juez, resulta muy interesante escuchar la experiencia y sobre todo en voz del presidente del tribunal. Vamos a hacer nuestra primera y única pausa y regresando vamos a hablar de temas tan importantes como la imagen de los jueces y la forma de comunicar de los jueces. No se vaya, Pino Suárez 2 continúa.